Muchos sabréis que Apple tiene un sistema operativo para coches, ¿vale? Para autos, para carros, no sé cómo le denomináis, pero simplemente este es un sistema operativo donde podremos tener diferentes aplicaciones y así poder sacarle el máximo provecho a nuestro coche. Así que vamos allá y en este vídeo os voy a hablar de este sistema que es una forma de tener CarPlay, el sistema operativo de Apple, en cualquier coche. Como veis, el mío tenía una radio, es un coche del 2007 y la verdad que no tenía manera de poder implantar una pantalla o salía bastante más caro. Con este sistema voy a ser capaz de implantar CarPlay directamente y de manera externa de una forma muy sencilla, así que vamos a ver cómo se instala, cómo funciona y cuál es mi experiencia. Por cierto, os voy a dejar un código de descuento del 15% que tendréis en la descripción por si estáis interesados en comprar este dispositivo y así, bueno, me estaréis ayudando. En este caso yo he probado el modelo de 7 pulgadas y es un modelo con pantalla táctil y también en el lateral izquierdo tenemos diferentes botones. Por ejemplo, tenemos esta ruedita para aumentar o reducir el volumen, también para ir atrás, para llamar a Siri o directamente ir a la pantalla de inicio. Ya os digo que hay diferentes modelos, en mi caso es el Carpuride este de 7 pulgadas. Antes de nada, si abrimos la caja nos vamos a encontrar con diferentes accesorios. Por ejemplo, tenemos dos soportes para poner en el salpicadero de nuestro coche, puede ser este primero que es el que voy a utilizar yo, o también tenemos un segundo que se puede poner tanto en el salpicadero como en el cristal de la parte superior, también muy sencillo y bastante resistente para que así no nos caiga en ningún momento, por supuesto. Además trae el cable de coche para conectarlo, lo que en España denominamos el enchufe del mechero del coche, que es un sistema prácticamente universal, y también tenemos un cable auxiliar por si queremos escuchar este dispositivo directamente en nuestro coche a través de este puerto. Ya os digo que veremos diferentes maneras y lógicamente la pantalla que también viene incluida en la caja, esto no nos podemos olvidar. Pero vamos allá con el proceso de instalación porque es muy sencillo. Simplemente tenemos que conectar el cable que es USB-C directamente al enchufe del mechero, que nos viene también de una forma muy sencilla. Lo vamos a enchufar y directamente ya se encenderá una vez encendamos el coche, ¿vale? No tenemos por qué encenderlo del todo. Si vemos la energía del coche, ya directamente va a saltar la pantalla. Lógicamente, cuando apaguemos el coche también se va a apagar esta pantalla. Una vez lo encendemos, ya nos aparece el sistema operativo que viene con este dispositivo. Ya os digo que luego podremos elegir tanto Apple CarPlay como Android Auto. En mi caso, como veis, lo primero que tenéis que hacer es conectar el dispositivo Bluetooth al propio Carpuride. Para ello nos vamos a los ajustes, nos vamos al Bluetooth y encontramos aquí en nuestro dispositivo móvil el nombre de este dispositivo y ya nos conectamos, ¿vale? De una forma rápida lo vamos a poder hacer y luego nuestro dispositivo nos va a preguntar si queremos activar CarPlay directamente, así que le damos a activar y ya estaría. La verdad que es súper sencillo y nos aparece ya todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro dispositivo compatibles con CarPlay directamente ahí en la pantalla y ya podremos empezar a usarlas. Que sepáis que este CarPlay va a estar en la última versión en la que esté, en mi caso en iOS 16, por tanto tendremos ya todas las novedades desde último sistema operativo implantadas en nuestro Carpuride. Así que ya podemos empezar a configurar nuestro dispositivo y antes de ir con CarPlay y con todas las novedades que tiene, que sepáis que vamos a poder desde aquí cambiar el idioma, poner español o incluso modificar el brillo si lo queremos automático o personalizar directamente la parte del sistema operativo que viene por defecto. También os digo que tenemos más cositas, por ejemplo el altavoz, que suene, que no suene o incluso diferentes opciones como estáis viendo aquí de configuración. Ya os digo que lo más importante es que podremos acceder directamente con nuestro iPhone de manera inalámbrica a CarPlay. Tiene todas las novedades y se va a sincronizar con nuestro iPhone, por tanto no tendremos ningún problema. Si entramos por ejemplo en la aplicación de teléfono tendremos todos nuestros contactos y podremos llamar incluso a cualquiera de estos contactos. Si nos vamos a podcast tendremos todos nuestros podcasts, si nos vamos a Spotify tendremos las canciones, las listas, los álbumes que tengamos descargados en nuestro dispositivo
dispositivo, y también tiene, bueno, pues las clásicas aplicaciones como WhatsApp, Telegram o alguna otra más como Google Maps, aplicaciones de navegación, lógicamente fundamentales y van a funcionar perfectamente, nos van a ir guiando. Y ojo, porque a muchos también os preocupará el altavoz. Sí, este dispositivo tiene un altavoz incorporado, por tanto es la primera opción, vamos a poder utilizar el altavoz de este dispositivo, pero tenemos otras dos opciones para poder utilizar el altavoz del coche. Es decir, todo el sonido que salga de aquí, que se escuche en los altavoces del coche. Uno sería a través de la radio, simplemente si nos vamos a transmisión FM aquí en el sistema operativo del dispositivo y ponemos nuestra radio del coche en la misma sintonía, se va a escuchar lo que salga del propio dispositivo en los altavoces del coche, y podría ser desde música hasta podcast, hasta el sonido del Google Maps directamente desde aquí. También tenemos otra opción, que es el cable auxiliar, que también viene directamente en la caja, y simplemente lo conectamos al dispositivo, lo conectamos al apartado de nuestro coche y ya estaría. Ya simplemente tenemos que silenciar el altavoz del propio Carpuride para que no suenen los dos a la vez, y de nuevo tendríamos ya todo el sonido que sale desde las aplicaciones de este dispositivo directamente en los altavoces de nuestro coche, de esta manera tan sencilla. En cuanto a mi experiencia, la verdad que es bastante positiva, va súper fluido, tenemos todas las aplicaciones y de verdad que no he tenido ningún problema durante todo el proceso. He podido abrir diferentes aplicaciones, la configuración, incluso Siri funciona de manera correcta, le preguntamos cualquier cosa y lo va a responder. Y por supuesto no solo tenemos el sistema operativo de CarPlay, sino que si nos vamos al sistema principal vamos a poder también insertar una micro SD y vamos a poder reproducir el contenido que tengamos dentro de esa micro SD. Lo podremos hacer también con un USB, como veis aquí yo no tenía ninguno, pero también podremos tener acceso a AirPlay. Funciona de diferentes maneras, podemos conectarnos a la misma red Wi-Fi que nos dice aquí y por tanto se van a sincronizar los dispositivos, y esta sería una manera de, por ejemplo, ver vídeos de YouTube o ver cualquier contenido que tengamos en nuestro iPhone directamente en la pantalla. Así que para los que os preguntáis, solo se puede conectar un iPhone, por tanto, esta sería la única limitación que le veo a este dispositivo. Es una alternativa al fin y al cabo que es eficaz, funciona y además es bastante segura y nos evita el proceso de instalación, el tener que ir al taller o incluso aprender a quitar la radio que tenemos, poner otra, que tenga insertada una pantalla, e incluso creo que es más económico. Así que bueno, os voy a dejar, yo os digo, los enlaces por si queréis comprarlo en la descripción, y si conocéis alguna otra alternativa también dejádmelo en los comentarios, decidme qué os parece este sistema para tener CarPlay, si tenéis este sistema operativo y si creéis que vale la pena. Así que, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Chicos, espero que os haya gustado y os voy a dejar también más vídeos por aquí que creo que os pueden gustar. ¡Chao, chao!